Sí, espero que todos estén bien. Veo que Leti tiene levantada la mano, quiere preguntar algo antes de empezar la clase. Nada, Leti, accidente. Sí, Jeremías. Sí, buenas tardes. Con una consulta, fíjese que Si yo usted, no aparecí en si el usted sí, estado. no aparece, fíjese que el problema suyo es que mandó fuera de tiempo el test y no lo registró la máquina. Ah, No sé si ya le contesté, pero ese fue el problema suyo. ¿Y ahora qué alternativa me puede dar, Lick? Disculpe. Ninguna, porque no, usted se examinó, pues, y aparece ahí como que se examinó, no está en el reglamento eso. En esas no estaba ayer, todavía en la noche estuve revisando un montón y ahorita antes de empezar la clase he estado revisando porque 38 que no pusieron sus datos, 38, tanto en la sección C como en esta, entre las dos secciones, 38 que no pusieron datos, pero el de usted se me hizo muy familiar porque usted participa en la clase. Sí, ¿Ya? pues. Usted participa en la clase, entonces no, ¿cómo se llama? El de Freddy Miranda también estamos en la misma circunstancia que lo estoy buscando porque cuesta mucho buscar todos los test. Son 510 los que se examinaron. Entonces tengo que estar viendo uno por uno para ver dónde está, porque no hay otra forma de poderlo localizar. Entonces conforme voy avanzando, así voy, ¿cómo se llama? El de Freddy todavía no lo he localizado. Me imagino que de eso me quiere hablar Freddy. Sí, Lick, buenas tardes, perdone, Sí, sí, yo le envié un sí. correíto, pero Sí, ya. no me ha dado respuesta, entonces Sí, voy a quedar en la espera siempre, Lick. fíjese que no le puedo dar respuesta a todos inmediatamente como quisieran, Ok, porque tengo 1000 correos ahí, ¿verdad? Entonces, cuando voy solucionando, voy escribiendo, porque si le contesto, mire, todavía no sé nada, ¿para qué voy a perder mi tiempo en eso? ¿Ya? Por eso está no bien, le, Lick. por eso no le he contestado. Cuando localice su test, si es que lo localizo, porque hay algunos que no se localizan, no sé qué pasa, que no entran al sistema, pues, ¿ya? Su número de carnet es el 2015 158 2015 ¿qué? 2015 15 548, Lick. 2015, vamos a ver, déjenme ver porque hace un ratito lo estaba viendo y ya se me había quedado. 2015 15 548. Sí, ya lo busqué y tampoco. En un listado que tengo especial de los que no pusieron datos, no aparece. Usted puso todos sus datos. Sí, Lick, yo recuerdo que sí, e incluso lo entregué, si no mal recuerdo, minutos antes. Fíjese que no me aparece. Pero lo voy a buscar, tengo que. Ahí está, gracias, mi amable. Pues trato de ser muy cuidadoso. Eso no quiere decir. Ok, Lick, gracias, muy amable. Sí, igual están. Como les digo, tengo 38 cuando pusieron sus datos. No sé si esté en ese caso. Y también Roberto Jorge. Roberto Jorge también fue otro que no puso sus datos. Ese y ese y ese. El de Roberto Jorge sí me recuerdo ya que ese ya lo reporté, Roberto. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, usted tampoco. Justamente, sí, Usted tampoco. justamente, sí, para comentarle que ya se los envié, como me lo solicitó, muy amable, gracias. Sí, pues, pero ya pues ya eso ya lo corregí, porque Gracias, no había puesto sus datos. exacto, mil disculpas, muchas Sí. gracias. Dele gracias a Dios que ahora estoy de buenas, si no, no le hubiera puesto nada. Porque tanto que les repito yo que pongan bien sus datos, porque eso facilita todo, que pongan bien sus datos. Pero les digo, 38 que no pusieron datos. 38, es mucho.
Pero bueno, no tenga pena, Jorge, ya se lo reporté. No sé si ya lo vio. Gracias, Lick. Sí, el correo sí, y le mandé la información muy No, pero amable. la nota ya está reportada también. Ah, muchas gracias. No, hoy sí no me dio tiempo en el trabajo a revisar. Muy amable. Gracias. El trabajo es el trabajo y el estudio es el estudio, hágalo en su casa. Muy bien, Lick. Gracias. Ahora déjenme ordenar porque ya me desordené aquí. Flavio, sí, Flavio. Licenciado, yo le mandé correo también por la misma situación que por un rato se me fue por alto eso. Sí, el estudio creo que ya lo corregí, Flavio. Creo. Gracias. No sé, ¿cómo es? Flavio. Ismael Gutiérrez. Ah, Gutiérrez, sí, Gutiérrez me suena. Espérenme, vamos a ver. Ah, no, Henry Gutiérrez es el que tengo aquí. Sí, pues tampoco usted había puesto sus datos, Flavio. Sí, por un ratito, no, por eso me quedé así pensando si lo había puesto y le escribí en ese mismo instante, pero fue en clase. No los puso. Bueno. No los puso. Pero ya se lo corregí. Gracias, licenciado, muy amable. Flavio Gutiérrez 2021-05390. Así es. Sí. Solo puso. Sí, no puso bien sus datos, pero sí, ya está corregido. Gracias, muy amable, licenciado. Ya está reportado también. La mayoría se resuelve. La mayoría se resuelve si no fuera. Puede haber alguna equivocación mía, por supuesto que así puede ser. Pero de ahí no hay problema. Bueno, estamos. Es importante que pongan sus datos. Primera y última vez que les pase. Porque para el segundo ya no hay chance de esto ni para el final. Porque da mucho que hacer y yo soy claro en la clase, se los digo en clase, se los pongo en la, ¿cómo se llama? Lo primero que pongo es que pongan sus datos y les pongo al final, evites inconvenientes. Y es precisamente por eso, porque son inconvenientes para ustedes y para mí que están preocupados porque no está su calificación. Y yo que tengo, les digo, son 500 test electrónicamente que hay que buscar uno por uno. Uno por uno hay que buscar, entre 500. No es cuestión de que y ahí está, no. Hay que buscar uno por uno. Pero bueno, ahí estoy recibiendo los correos, tengan paciencia porque voy poco a poco. Anoche pues me quedé ya tarde viendo esto, tengo ya otro montón de correos ahí. La mayoría se han corregido en virtud de que no tenían datos. Ahora hay algunos que no, que puede hacer que los hayan mandado fuera de tiempo. Por ejemplo, encontré uno ahí que que dice sin entregar, es decir, no entregó su test. Si no lo entregó, la máquina reporta como no entregado, pues. Pero bueno, sigamos con la clase, jóvenes. Lo último que vimos fue ¿qué fue? El creante exclusivo. ¿Sí? Correcto, ahora vamos a ver el tercero civilmente demandado. Vamos a ver, esto como les digo es puro código. Vamos a ver quién me ayuda a leer. ¿Quién tiene en sus manos por ahí el código? ¿Qué artículo, Lick? Disculpe. 135. ¿Ya lo encontró? Sí, Lick. Sección tercera, civilmente, el tercero civilmente demandado. Artículo 135, intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado
con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demandada. La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad prevista en este código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. Ok. En los hechos delictivos a veces hay un tercero civilmente demandado. Dice, quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demandada. A ver, ¿en qué caso podría ser? Le pregunto a todos. Cuando hay un tercero civilmente demandado. Podría ser cuando un bus del servicio público tiene un accidente con un particular y el dueño del transporte tiene que responder por los daños. Sí, aquí ya les decía yo que la acción da origen a dos acciones. Una penal para el castigo y una civil para el resarcimiento, que es de orden social, se dice para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito. Pero hay casos en que por provisión de la ley hay uno que debe responder por los daños o son solidariamente con los daños. Y el caso clásico es el del hecho de tránsito, en el transporte colectivo o cualquier vehículo puede ser, pero normalmente está en el transporte colectivo, en el transporte pesado, que el piloto es responsable del daño, del hecho delictivo, pero además es solidariamente responsable de los daños y perjuicios causados el dueño del vehículo, ¿sí? Entonces, el dueño del vehículo es el tercero civilmente demandado. Puede ser que, por ejemplo, pongamos el caso que ya les puse en una oportunidad, el caso de un tráiler que tiene un accidente con una moto, se lo llevan por el traumatizado, la moto se hace un colocho y finalmente muere el piloto de la moto. Se siguen todas las diligencias de investigación, pero el piloto del tráiler huye. Es más, se fue mojado a Estados Unidos y anda por allá, ya ni va a regresar. Llega un momento en que el Ministerio Público ya no tiene dónde investigar. Se queda, digamos, con una orden de detención, ya investigó, ya vio que el otro está efectivamente muerto, que la moto es irreparable, que el dueño del vehículo es fulano y tal, ya le preguntaron quién iba manejando el vehículo, dijo que tal y tal, localizan su residencia, etcétera, pero él no está. Entonces, ¿qué le queda al ofendido? A la esposa del dueño de la moto, ¿qué le queda? Pues agarrar su demandita y va a demandar al tercero civilmente demandado, porque el otro anda huyendo. ¿Para qué lo voy a demandar? Entonces, el tercero civilmente demandado es el que por provisión de la ley debe responder por el daño que el imputado ha causado con el hecho punible. ¿Sí? Ese es el tercero civilmente demandado. ¿Tienen alguna duda? Eso está sencillo. ¿O tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? El tercero es el dueño del vehículo. Del vehículo, sí. Y el responsable penalmente y solidariamente de los daños es el que va manejando. Así es, Delfina. ¿Está claro? Gracias, licenciado, sí. Ahora veamos, a ver quién toca. Ya vimos el Ministerio Público, el querellante, el imputado,
el defensor. Sí, Gaby. Y buenas tardes, una consulta. Digamos, cuando alguien que tiene un tutor comete un delito, ¿el tutor también puede ser el tercero civilmente demandado? No, No. no, eso solo está ejerciendo una función por ley como tutor, pero él no tiene, digamos que él no tiene responsabilidad ni por ley, digamos, que diga el guardador o tutor es el que tiene que responder por los daños. No he encontrado una norma que diga así. Sí, Jorge. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, cuando se hace una compraventa, Fíjese que no le oigo. cuando se hace una compraventa de un vehículo, Ajá. no se hace el traspaso y hay un hecho de tránsito. Sí. La persona, el dueño del vehículo puede ser civilmente demandado. El dueño del vehículo, sí, pero hay que demostrar quién es el dueño, porque yo ya vendí. En la práctica es asegurarme que ese traspaso porque se queda uno ahí, se queda uno pendiente. Precisamente hoy hacía un documento yo de la venta de unos derechos hereditarios de un vehículo. Y en el vehículo, para curar en salud a mi cliente, estoy poniendo que la otra persona, porque hay que terminar el proceso sucesorio, estoy poniendo que se le entrega y tiene recibida su entera satisfacción el vehículo, que está consciente de que es un vehículo usado y que lo recibe en buen estado de funcionamiento, después de haberlo hecho revisar por su experto mecánico, para que no venga, pues mire que le falta esto, que tiene el otro, etcétera. Me estoy recibiendo, ya lo hice revisar por mi experto mecánico, y que tengo recibido mi entera satisfacción y me hago responsable de todos, del uso a partir de esta fecha y del uso que tenga el vehículo, y me comprometo, me obligo a sacar a salvo a la señora fulana de tal por cualquier situación que se pueda dar. Y ahí vamos adornando el asunto. ¿Por qué? Porque puede suceder eso que usted dice, que no hagan el traspaso, ¿verdad? Pero yo tengo el documento donde estoy diciendo cuándo fue que se lo dio, porque el hecho fue de aquí a un mes. Mire, es que no, y en los registros oficiales mandan a pedir informe y aparece el nombre todavía de la persona anterior. ¿Ya? ¿Está claro, Jorge? Sí, muchas gracias, licenciado, sí está claro. Okay. ¿Algo más? Alec, me perdona, ¿y los fiadores pueden ser también terceros civilmente demandados? No, aquí estamos hablando de civil. Aquí me está planteando usted un asunto civil que no tiene nada que ver con esto. Fiador es la persona que puede dar inclusive una garantía, o fiador, ¿cómo se llama? Fiduciario, que solo con su firma avala con sus bienes presentes y futuros la deuda o las obligaciones que asuma otro. Pero aquí no hay fiadores. Yo soy el dueño y no he constituido ningún documento donde yo me constituya en fiador del vehículo, salvo que vaya sacado a plazos, pero ahí soy fiador del pago del vehículo por la compra. Esto es un contrato civil. ¿Le queda claro, Gaby? Sí, muchas gracias. Bueno, hablemos ahora de los consultores técnicos. Vamos a leer también el código. Es el artículo, vamos a ver, 141. Lilian estaba leyendo, disculpe. Sí, Silic. Bueno, Gracias. capítulo 5, auxiliares de los intervinientes. 141. ¿Sí? Sí. Artículo 141, consultores técnicos. Así es. Si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación según las reglas aplicables a los peritos en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar
¿A quién asiste? Interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes. Y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. A ver, ¿qué entienden por consultores técnicos de acuerdo a lo que acaba de leer Lilian? ¿Y quién me puede poner un ejemplo? Buenas noches. Buenas noches, un ejemplo Omar. pudiera ser un dictamen del INASIF, licenciado, tal vez en un caso de femicidio. Yo diría que no, porque el INASIF es el órgano oficial de la investigación que me va a servir a mí. Sí, Fabricio. Licenciado, ¿podría ser las personas que verifican el tipo de escritura? ¿Y cuáles son esas personas que verifican el tipo de escritura? Lo tengo en la punta de la lengua, licenciado, pero no se me viene el nombre. Grafólogos. No. No es, ese no es el tipo de escritura. Usted tiene la idea que son los que ven o los que dictaminan sobre la firma o el tipo de letra, el tipo de letra de manuscrita. ¿Sí? ¿Etnógrafo, licenciado, o no? Son grafólogos. Grafólogos, sí. Andy. Buenas tardes, Lick. ¿Sí me oye? Sí, le escucho, ven, perfecto. Ah, bueno, gracias. Yo me imagino que debe ser un facultativo experto en la materia. Sí, sí, eso es lo que dice aquí. El Ajá. consultor técnico es una persona conocedor de una ciencia, arte o técnica. Conocedor de una ciencia, arte o técnica. Podría ser también los investigadores de que ellos verifican la escena del crimen. Pero debe ser bueno, pensaba en los evaluadores de las casas, los que hacen avalúos, que dictaminan cómo se encuentra el inmueble. Para una acción civil podría ser un evaluador de esto, pero para lo penal. Ok, Omar. Licenciado, yo a veces he escuchado casos que de pronto, digamos, un femicidio y a veces el consultor técnico podría ser como desde la compañía, digamos, de celular que detecta como la ubicación en el momento de la persona cerca, o sea, del aparato, ¿verdad? Eso más que todo, eso no es, digamos, el consultor técnico, sino que esos son dictámenes de los informes de las empresas que prestan el servicio. ¿Sí? Digo, claro, dice, sí, nuestra torre tal y tal está ubicada en tal lugar, pero son informes que se solicitan. Y pásenmelas, ¿cómo se llaman? Las grabaciones. Puedo seguir oyendo. Marlon. Licenciado, con eso ahora que está de moda de que se caen los puentes o se abren hoyos, por ejemplo, al ocurrir una desgracia y un ingeniero civil, por ejemplo, puede dictaminar debido a qué fue, si fue por negligencia, si por un caso meramente fortuito. Ahí lo entiendo yo. ¿Alguien más? Hay tantos. A ver, Jorge Aníbal. Creería yo que tal vez un perito en accidentología. ¿En? En accidentología. Accidentología. Y que cuando se da un hecho de tránsito y hay algún fallecido, este perito nos puede, en base a ¿cómo se llama?, pruebas científicas y todo, nos puede determinar a qué velocidad tenía el vehículo. Pero fíjese que usted me está hablando de un perito. Sí. Y yo estoy preguntando que eso. Claro, un perito también puede convertirse en el consultor técnico. ¿Sí? Pero aquí es el que conoce una ciencia, arte o
ciencia, arte o técnica. Delfina. Es un analista, licenciado. Telma. Póngame Licenciado, sí, Telma. buenas noches. Buenas noches. Opino que puede ser un... Ay, no sé qué nombre tiene, pero los que realizan las pruebas de ADN cuando quieren determinar un delito, por ejemplo, una violación, para determinar quién fue el sujeto que digamos que esto puede ser ¿podría materia, ser? Podría ser, pero es materia, digamos, del INASIF, porque, digamos, el INASIF tiene sus médicos forenses, ¿sí? Tiene un equipo de ¿cómo se llama? Se los voy a poner un poquito fácil. O solo vamos a ir a Ronald, porque no va a hacer que con esa posición se salga de las manos ahí en la pantalla. Disculpe, un técnico... Buenas noches. Buenas noches, un técnico forense. Póngame un ejemplo. Por ejemplo, cuando se está en la voy a hacer un ejemplo extremo, ¿verdad? En la escena del crimen. No importa. Ah, ok. Que está en la escena del crimen y pues él está recabando evidencias y todo y haciendo nuevamente la historia, cómo fue todo, ¿verdad? Entonces él puede ser un técnico forense o un criminólogo, alguien que reconstruya los hechos. Sí, digamos, en una necropsia, yo me puedo auxiliar de un médico que conozca. Porque yo no sé de medicina. O se está practicando una auditoría en mi empresa. Y yo no conozco de cómo se llama, de contabilidad y de financiero, estados financieros, etcétera. Entonces puedo poner como técnico a un auditor, que es el que me va a supervisar qué están haciendo. Inclusive a la hora del debate puede llegar a hacer las preguntas necesarias, porque puede decirle, digamos, es un médico forense, le puede decir al médico del INASIF, ¿usted qué técnica utilizó para hacer la necropsia? ¿Cuántos años tiene de ejercer la profesión? ¿Cuánto tiene de experiencia? ¿Cuántos cadáveres ha investigado? O un experto en balística, puede ser de armas, conoce de balas, etcétera. O bien un valuador de, ¿cómo se llama? De joyas. Un valuador de joyas no es cualquiera, pues, o de arte. Son técnicos que pueden auxiliarnos. Y esto me recuerda a mí en un debate. Les voy a hacer la pregunta a ver quién sabe. ¿Qué es un quilate? Pero todos tienen ahí sus joyitas de 14, de 15 quilates, de 18 quilates. Mira mi niñito de 15 quilates, de 20 quilates. Mira mi, ¿cómo se llama? Mira esta mi cadenita que me regaló mi prometido, que me regaló mi novio, tiene 20, 18 quilates. ¿Qué es un quilate? Ronaldo. Sería el peso de la joya, la pureza del oro o la pureza. Es el grado de pureza que posee una joya. La cuantificación de masa. Fíjense que yo me recuerdo y me pareció tan interesante que el talibán le decían a este cuate, porque era un hombrón ahí en la facultad, una gran barba, era muy, muy impresionante. Y me recuerdo que estábamos en el debate, porque hacía los debates, a mí los debates yo los hacía sábados y domingos de 7 de la mañana a 7, 8, 9 de la noche, y los dejaba ahí que pasaran como que fueran debates públicos, y muchos, hasta los decanos me llegaban a ver. Y me recuerdo que Quique no me recuerdo el nombre de Quique, el apellido, perdón. El caso de ellos era robo de unas joyas. Y viene y le dice al experto le dice, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuál es su profesión? Le dice. Pues soy experto en joyas, en evaluar joyas.
¿cuántos años tiene de experiencia? Tantos años, le dice. A ver, le dice, dígame, ¿qué es un quilate? Y cuando le dijo así, ¿qué es un quilate? Me recuerdo que era una señora. Yo creo que en ese momento necesitaba un jumbo de pañales desechables porque se quedó asustada y no hallaba ni qué decir. Respóndale aquí al tribunal qué es un quilate. Y la señora, por salir del apuro, que se le miraba que estaba nerviosa y todo, porque lo hacía yo con todos mis alumnos, pues, y todos ahí, porque para ver errores y todo, criticar y hacer críticas, etcétera, etcétera, porque así es como se aprende, pues, haciendo críticas, cometiendo, y de los errores es que vamos aprendiendo. Y todos hacían la expectativa, ¿ah? Y yo de juez ahí parado, viendo todo el asunto, ¿ah? No sé, le dice. Entonces le dice aquí que al juez, a los jueces le dice, no más preguntas, señor juez, este perito no tiene el conocimiento debido para este caso. Pon y lo dejo ahí. Y por eso ahora yo les pregunto a ustedes qué es un quilate. Y todos hablamos de quilates, ¿verdad? El quilate es la medida de peso de la joya, licenciado. Pero un quilate, ¿qué es? Uno. Uno, son como 200 gramos. Más o menos, 150 gramos. Como eso, porque como eso está pesado en... Un quilate es la 24ª parte de oro. Eso es un quilate. El oro puro, ¿cuántos quilates tiene? 24. 24. Las demás son aleaciones. Entonces un quilate es la 24ª parte del oro, así de sencillo. Y créanme que yo ahí también lo aprendí, porque no lo sabía. Pero bueno, esa es una anécdota. Esa es una anécdota que tal vez no se les olvide a ustedes ahora que están, que salió esto. Pero volviendo al consultor técnico, uno que me va a auxiliar porque es un conocedor de un arte, de una ciencia o de una técnica. Podemos tener a un experto mecánico, a un técnico que se dedica a aviones, a motores de aviones, porque falló el avión, etcétera. O a un técnico que me puede servir a mí porque yo no sé de armas, por ejemplo, para determinar la muerte de una persona. Yo recuerdo que yo tuve un caso que precisamente me lo llevó una mi exalumna y después nos hicimos amigos porque yo le asesoré su tesis y se acababa de graduar y acabamos, digamos, su tesis. Yo le dije, yo quiero que me ayude porque sí, o sea, era un caso grande, pues, de una cadena de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos. Les había caído la SAT y ¿cómo se llama? Y les iban a hacer una auditoría y no hayan ni qué hacer, ¿verdad? Porque tenían eso hecho un relajo. Usted me acompañaría y me llevaría el caso conmigo. Me dice, pues de acuerdo, le dije. Y platicamos y fuimos a hablar con los señores. Y me recuerdo que nos llevamos horas de horas, porque los dos señores querían encontrar a alguien que fuera abogado y que fuera auditor. Posiblemente había alguno por ahí. Pero decía, es que yo necesito a alguien que sepa de auditoría. Pero mire, le decía yo, si hay un homicidio, yo no soy médico. Entonces los abogados teníamos que ser médicos, teníamos que ser auditores, teníamos que ser expertos en todo. Y eso no hay, tenemos que contratar a alguien. Usted tiene, si no yo le pongo, porque yo tengo buenos auditores. Si usted no tiene, yo sí tengo, le decía. Pero ¿cómo hacemos? Y me costó, almorzamos, llegó la hora a las 5 de la tarde, nos tomamos un café y un pastelito. Los señores eran evangélicos, nos pidieron que oráramos
oramos, ellos se pusieron a orar para que Dios los iluminara para tomar la decisión, y finalmente nos dieron el caso, pero se convenció de que no podía haber un abogado que lo sepa todo. Nosotros somos peritos en derecho y conocemos, pero si va a haber una auditoría y yo necesito clarificar ciertas cosas en el debate, me voy a llevar a un técnico para que él haga las preguntas. Mire que cómo hicieron el estado de resultados, no tomaron en cuenta esto era del gasto, esto no era del gasto, esto era costo, usted no tomó en cuenta los costos de esto, de tales y tales, que la suma de 1 millón y pico que están ajustando, que esto es gasto porque con esto se produce la renta, qué sé yo, cuánta cosa. Ahora ya tengo un poquito de cosas de esas, pues, pero ese es un consultor técnico, ¿sí? Que me va a auxiliar a mí porque yo no lo sé todo. Es un técnico, es una persona con conocimientos en una ciencia, arte o técnica. Sí, Andy. Sí, fíjese que ahorita me recordó de un caso que estábamos llevando con la licenciada acerca de un señor de que no presentó las retenciones. Entonces necesitaban a un auditor. ¿Por qué motivo no realizó la presentación de las retenciones? Pues, porque lo acusaron de negación de fiscalización. Entonces me imagino que algo por así son los casos. Ahí lo han de ver perseguido por resistencia a la acción fiscalizadora. Por resistencia a la acción fiscalizadora, porque uno no se deja, no quiere dejarse. ¿Sí? ¿No le oí, Andy? Sí, así se llama, Lick. Así se llama. Sí, ahí es resistencia a la acción fiscalizadora, entonces uno se resiste porque en el fondo tiene malas sus cositas por ahí y las quiere corregir uno mientras tanto, ¿ah? Ahí va la práctica la va enseñando a uno. Ustedes no se aflijan que cuando estén ahí en la práctica van a hacer muchas cosas. Bien, y por último ¿hay alguna pregunta del consultor técnico? Nos quedó claro que es un consultor técnico y cómo nos puede servir. Sí, Julio. Una pregunta, ¿cuántos consultores técnicos se pueden, digamos, presentar o solo es necesario solo uno? Es que si es una situación, digamos, es una auditoría, pues presento a un auditor. Si se trata de una muerte y que queremos verificar sobre el asunto de la muerte, cómo fue, pues con un consultor técnico es suficiente, pues. Yo diría que solo uno, no lo trae regulado la ley. No sé, yo tal vez por la experiencia, digamos que uno tenga 2 años y el otro 10 años. No, a eso lo voy a escoger yo. Yo voy a escoger al mejor. Ok. Gracias. A que le tenga más confianza. Bueno, leamos el 112, que es la policía. Este es el último. Por favor, ¿quién era? Quien lo estaba leyendo, ya no la tengo en pantalla. Bien, Lick, aquí estoy. 112. 112, función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá: 1. Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. 2. Impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 3. Individualizar a los indicados. 4. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación, sobreseimiento. Y 5. Ejercer las demás funciones que le asigne este código. Si el hecho punible depende para persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por este código. Bien, aquí tienen las funciones ustedes de la Policía Nacional Civil, que básicamente consiste en que dependen del Ministerio Público en su fase de investigación y en su fase de prevención del delito. Pues obviamente, como lo dijimos, no sé si fue aquí o en la otra clase,
dependen de la Dirección General de la Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, dependen entonces del Ejecutivo. ¿Qué es lo que hace la policía? Impedir, investigar los hechos punibles. Por supuesto, bajo supervisión del Ministerio Público. Impedir que estos sean llevados a ulteriores consecuencias. Esto ya es la prevención del delito. Individualizar a sindicados, etcétera. Esa es la función que ejerce la Policía Nacional Civil. Con esto estamos terminando lo que son los sujetos procesales. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, jóvenes. Sí, Lilian, ¿tiene preguntas? No. Bien, entonces vamos a proseguir y vamos a hablar ahora. Aquí lo que hago yo, que tenemos varios puntos en el programa y dentro de otros tenemos los actos introductorios, tenemos los obstáculos del ejercicio de la persecución penal y tenemos, ya el procedimiento común. Y cuando hablamos del procedimiento común, pues ya estamos hablando del desarrollo del procedimiento, del proceso, valga la redundancia. Y primero tenemos lo que es la instrucción. El proceso, ya le hemos dicho inveteradamente varias veces, está estructurado en etapas. Hay una etapa de investigación, hay una etapa de juicio, hay una etapa de investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. Esas son las 5 etapas. Investigación o instrucción, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. Es decir, esa es la estructura del proceso. Y se los vengo diciendo desde el primer día. Disculpe, ¿puede repetir nuevamente, licenciado? Sí, lo repito varias veces. ¿Se recuerdan ustedes? Desde el primer día les dije, miren, hagan el ¿cómo se llama? Estudien el código, háganme un resumen del código. Desde ahí les empecé a decir yo, miren, el código está estructurado de tal forma que tiene 5 etapas. Y uno de los grandes objetivos míos es de que ustedes aprendan de que finalmente el proceso tiene 5 etapas. Investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. ¿Sí? Es decir, eso es importantísimo porque si sabemos esto, luego tendremos que saber qué se hace en cada una de estas etapas. Tenemos el código, sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces, y en cada una de estas etapas o fases del proceso se cumplen diferentes objetivos específicos. Hay como les repito, hay una fase de investigación también llamada de instrucción, y cuyo cometido principal consiste en la preparación de la acusación. Es decir, les voy a pasar un esquemita después. El Ministerio Público investiga, y el gran objetivo de esta investigación es precisamente fundamentar la acusación. Obviamente, si no tiene cómo fundamentar la acusación, tendrá que solicitar en su pedido fiscal, tendrá que solicitar alguna de las otras formas que trae regulado el código, como pueda archivar el proceso, pueda solicitar el sobreseimiento o pueda solicitar la clausura provisional, pero el gran objetivo es fundamentar la acusación. Hay una segunda etapa, esta es la etapa de investigación. Hay una segunda etapa
donde se critica o analiza esa primera etapa, o sea, el procedimiento intermedio. En el procedimiento intermedio, lo vamos a ver también después, en el procedimiento intermedio se plantea la acusación y se va a criticar, no se va a juzgar, sino que se va a analizar todo lo que sucedió en la fase de investigación. Porque con la solicitud de apertura a juicio se plantea la acusación y la acusación debe contener, entre otros, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se le imputan al procesado. ¿Sí? Entonces, en esa, o sea, lo que se ha llamado los hechos concretos y justiciables sobre los cuales va a versar el juicio, pero tenemos que discutir sobre eso en la etapa intermedia. Ahí hay una actitud que va a asumir el acusado y el defensor, el acusado y su defensor, o el querellante adhesivo y su abogado director, porque el Ministerio Público plantea, y yo abogado, digamos, del defensor, voy a decir que el planteamiento está malo porque no tomó en cuenta ciertas atenuantes, que la calificación que hizo del delito no es la correcta, que esto, que el otro, etcétera, etcétera. Y el querellante adhesivo puede decir, el Ministerio Público hizo mal el planteamiento de la acusación porque en lugar de haber puesto como testigo al señor fulano y tal, él es cómplice de los hechos que se le imputan al señor fulano de tal. Y también la calificación que se le hizo del delito no es un homicidio, sino que es un asesinato, porque consta la declaración de los testigos tales y tales, quienes oyeron que fulano de tal estaba concertando por una paga para que lo hiciera en despoblado y con alevosía, etcétera, y esto es un asesinato. O puede hacer que diga, mire, esto fue una discusión que está por estarse tomando unos tragos en la oficina, o mejor dicho, en la cantina donde mueren los valientes que estaban discutiendo por ciertas circunstancias de amoríos con alguna persona, y en la discusión se pusieron violentos, sacaron un arma y como consecuencia de eso se produjo la muerte de otra persona. Entonces, en lugar de homicidio, señor juez, este es un homicidio en estado de emoción violenta y no homicidio como lo está calificando el Ministerio Público. Entonces, hay una discusión, hay una fiscalización de todas aquellas pruebas, de toda aquella investigación que hizo el Ministerio Público. Y luego al final de ese procedimiento, el juez va a tomar una decisión y posiblemente acepte la acusación sin ninguna modificación, o posiblemente dice, se acepta la acusación en los términos planteados por el Ministerio Público, pero con las siguientes modificaciones, y puede hacer que haga él una nueva calificación del delito diferente a la que se hizo en la primera declaración, porque en la primera declaración, al momento de dictar el auto de procesamiento, se califica, el juez califica, la calificación provisional la hace el Ministerio Público, pero luego el juez califica por qué delito se va a investigar. ¿Sí, Andy? Disculpe, Lick, no sé si estoy en lo correcto, pero a eso se le llama conmuta. No hay conmuta. La conmuta es cuando se conmuta la pena de multa por prisión. Digamos, usted no tiene, dice, se le condena a 5 años de prisión inconmutables, o a 5 años de prisión conmutables por multa, a 5 que salen diarios. Ahí se hace conmuta de la... Bueno. Sí, entonces, sí, porque se lo condenan a 4 años. Pongámosle así, 4 años con estar pagando 5 diarios, esa es la conmuta, ¿verdad? Correcto. Si no lo tiene que cumplirlos. Bueno, está bien. Muchas gracias. Esto me estaba confundiendo. No tenga pena. Luego hay una tercera etapa plena o principal, que es el juicio. Ya vimos la instrucción o investigación, ya hablamos del procedimiento intermedio, que es una etapa plena, que es la etapa del juicio. Y ya es cuando la persona ya se le tiene,
ya van todos los hechos, ya están todas las pruebas con los cuales se va a discutir sobre eso en el debate. El juicio tiene sus etapas, pues tiene el debate, y el debate tiene sus etapas. Entonces, es una etapa plena donde ya públicamente se discute sobre la inocencia o culpabilidad del procesado. Luego hay una cuarta fase que controla el resultado del juicio. Y ese control del resultado del juicio es a través de la sentencia. Por eso la cuarta etapa del proceso es la sentencia. ¿Y cómo se controla esa etapa? Pues impugnando la sentencia, porque con la sentencia es a través de los distintos medios de investigación. A través de los distintos medios de investigación nosotros tenemos regulado lo que es la apelación especial. Y finalmente hay una quinta etapa. Y esa quinta etapa es ¿cómo se llama? Es la ejecución de la sentencia. Ya hubo una sentencia, ya la sentencia fue apelada en una apelación especial. Es más, ya se planteó el recurso de casación, ya la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada porque ya no es susceptible de ser impugnada por ningún recurso. Inclusive hasta se pudo haber interpuesto una acción constitucional, mejor dicho, una acción constitucional de amparo. Se pudo haber interpuesto una acción constitucional de amparo, y con esos, pues obviamente, permítanme un segundito. Ya. Posiblemente hay una violación a un derecho en el proceso y ya no cabe nada, entonces ya viene la fase de ejecución de la sentencia. ¿Y cómo se va a ejecutar la sentencia? Y para eso ya decíamos en otras oportunidades que el Estado tiene sus medios de coerción o sus aparatos de fuerza, como pueden ser la policía, las cárceles, el sistema penitenciario, la guardia penitenciaria, etcétera. Entonces, repitiendo, investigación o instrucción, procedimiento intermedio, fase del juicio, sentencia y ejecución de la sentencia. ¿Lo tiene claro, Telma? Sí, licenciado, muchas gracias. Si no, pregunte, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya tomé nota, gracias, licenciado. Tal vez habrá que hacer notar que en la fase de investigación, pues nuestro sistema, cuando hablábamos de las formas o sistemas de proceso penal, decíamos de que nuestro sistema era un sistema acusatorio, pero tiene algunos matices inquisitivos porque existe la escritura. Digamos, el expediente que se va formando en el Ministerio Público es a través de actas que se van levantando, pero estas nos sirven solo para fundamentar, para plantear la acusación. Después de ahí, borrón y cuenta nueva, porque allá en el debate lo que va a prevalecer es lo que lean, escuchen los jueces. ¿Qué dijo en la fase de investigación? Que él había sido sí, pero ahora digo que no porque me confundí. ¿Qué tiene que tomar en cuenta el juez? Lo que está diciendo ahí en el debate, porque es ante un juez competente. ¿Sí? En eso consistiría, digamos, los matices que hay. Hay algunas actuaciones como la querella, que es por escrito. Ahora bien, en esta investigación, o previo a la investigación, o durante la investigación, existen los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Y los obstáculos al ejercicio de la persecución penal, tenemos lo que es la prejudicialidad.
es la prejudicialidad, el antejuicio y las excepciones. Repito, los obstáculos al ejercicio de la persecución penal tenemos lo que es la prejudicialidad, la cuestión prejudicial, lo que son las cuestiones prejudiciales, el antejuicio y las excepciones. ¿Y qué es una cuestión prejudicial? Las cuestiones prejudiciales son aquellas anteriores al delito y que por ser determinantes de la inocencia o culpabilidad del procesado deben de tramitarse antes que la cuestión penal. No sé si se entiende, repito. Una cuestión es prejudicial cuando son anteriores al delito y que por ser determinantes de la cuestión penal deben de tramitarse antes que la cuestión penal, que por ser determinantes de la inocencia, mejor dicho, de la inocencia o responsabilidad del procesado, deben de resolverse antes que la cuestión penal. Estas normalmente son cuestiones civiles o administrativas, que tienen apariencia de ser delitos, pero muchas veces no son. No les digo que en todos los casos, pero en la mayoría de casos, y siempre se pone de moda cuando terminan las administraciones públicas, porque empiezan a imputarle una serie de hechos a los funcionarios públicos, y los funcionarios públicos se defienden diciendo, mira, aquí hay una cuestión hay una prejudicialidad, porque es anterior al delito, y como es anterior al delito, pues obviamente, tendrán que dilucidarse antes que la cuestión penal. Vamos a leer y luego vamos a poner un ejemplo. A ver quién estaba leyendo, leamos el artículo 291. $291. Sí, Lilian. Cuestión perjudicial. Fíjense que ahí dice perjudicial, pero es prejudicial. Prejudicial, muy bien. Ajá, ahí está. Prejudicial. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Bien. Dice, lo voy a leer otra vez, dice, artículo 291, cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. A ver a quién se le ocurre algo. Esta es una cuestión independiente. Son cuestiones administrativas o civiles que deben de resolverse antes que la cuestión penal. Este es un obstáculo al ejercicio de la persecución penal. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, viene una persona, se muere y el guardián empieza a
a aprovecharse de los frutos que está produciendo el inmueble o que está produciendo la finca. Es una plantación de naranjas, de aguacates, qué sé yo, y está cosechando. Y viene el hijo del difunto y dice, este me está robando, lo voy a denunciar, y pone una querella o una denuncia en el tribunal y dice, mire, fíjese que mi guardián fulano de tal me está robando porque mi papá se murió y él está cosechando la producción de aguacate. Es más, lo está exportando. Entonces viene don Juan, el guardián, y plantea una cuestión prejudicial. Dice, a grandes rasgos, pues, por supuesto con su técnica y todo, no, señor juez, me plantea una cuestión prejudicial. Yo no soy no me estoy apropiando de bienes ajenos. Lo que pasa es que mi patrón, el señor fulano y tal, dejó un testamento donde me hereda a mí esta finca con toda la producción, con todos sus bienes que tiene adheridos a él, porque yo lo auxilié toda la vida, inclusive en sus últimos días de vida, cosa que no hizo su hijo porque lo abandonó. Y en el testamento él claramente expresa esto, y usted se dará cuenta de lo que dice el testamento, que deshereda a su hijo por tales y tales circunstancias, y que me hereda a mí el derecho de esta finca. Entonces, señor juez, yo lo que necesito es de que declare con lugar la cuestión prejudicial para que yo acuda a un tribunal de lo civil, seguir el proceso sucesorio, que se declare legítimo el testamento, que se me declare como heredero, y verá que yo soy el dueño de la cosecha de aguacate. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente había una situación penal, aparentemente. Y estos son uno de los obstáculos al ejercicio de la persecución penal. Porque primero me mandan a un tribunal de lo civil, o mejor dicho, yo tengo que acudir a un tribunal de lo civil, pero primero lo tengo que... Leamos el siguiente artículo, Lilian, para entender un poquito más el 292. 292. Planteamiento de la cuestión. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito, fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Fíjense que esto entonces se plantea la cuestión prejudicial en forma de incidente. Es decir, que yo, que soy el guardián, don Juan, planteo la cuestión prejudicial y le tengo que dar noticia, le tengo que dar audiencia al hijo del dueño, del difunto, a través de los incidentes. Luego, si se declara con lugar que la cuestión es prejudicial, tengo que acudir a un tribunal de lo civil para que se declare lo que se tenga que declarar. Que el testamento es válido, que soy ¿cómo se llama? El heredero, etcétera, y las demás declaraciones que se tienen que hacer en lo civil. Si se declara la existencia, ¿cuál es el efecto? El efecto es suspender el proceso penal y se va a lo civil. Se va a lo civil. ¿Cuánto tiempo se va a suspender?
No sabemos. Se va a suspender el tiempo que dure el proceso civil. Luego, con certificación del proceso civil, regresamos al proceso penal para ver qué va a pasar. Si obviamente declaran con lugar todo, lo que se vendrá es un sobreseguimiento. Ahora, si en lo civil declaran sin lugar la acción o la pretensión que yo he pretendido, el proceso penal continúa ya como un proceso normal. ¿Se entiende lo que es la cuestión prejudicial o tienen alguna duda? Sí, Andy. Disculpe, Lick, ahí sí yo me enredé un poquito ahí. ¿Dónde se enredó? Entre los incidentes. Entre los incidentes. Sí, cuando estaba hablando acerca del incidente. Su curso de teoría general del proceso vio el trámite de los incidentes. Sí, es que lo que he escuchado que hay uno que le dicen incidencia perentoria, entonces no sé si hay... No, si esas son excepciones perentorias en lo civil. Son excepciones previas y perentorias. Previas para depurar el proceso y perentorias se resuelven en sentencia. ¿Ya? No confundamos las excepciones. Gracias, Lick. Lo civil. Aquí yo veo que algunos tienen algunas duditas por ahí de cuestiones civiles. No. Aquí lo que estamos haciendo es que se va a plantear la cuestión prejudicial a través del trámite de los incidentes. Y por eso les decía yo que uno de los caracteres de la competencia era la extensión de la principal a las incidencias. Un juez que es competente para conocer del asunto principal y de las incidencias que se puedan provocar o que se puedan dar. En este caso hay una incidencia que tiene que resolver el juez competente. Lo declara con lugar y se va, pero para eso se tramita a través del trámite de los incidentes. ¿Y cómo es el trámite de los incidentes? Planteado el incidente, 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y 3 para dictar, ley del organismo judicial, y 3 para dictar el auto definitivo. El auto definitivo dice, efectivamente es una cuestión prejudicial, se le da, ¿cómo se llama?, tanto de tiempo para que vaya a plantear su asunto a lo civil. En cuanto a lo demás, presente para su oportunidad. Por ahí va resolviendo el juez. ¿Ya? Gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? De la cuestión prejudicial. Pregunten, por favor, porque no quiero que se queden con dudas. Aquí ya estamos entrando al procedimiento común. Y estos son obstáculos al ejercicio de la persecución penal. ¿Preguntas, dudas o está claro? Cuando no preguntan o no levantan la mano, yo asumo que está claro. Así es. Bien, hablemos entonces del antejuicio. Lilian, por favor. 293. 293. Antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás, se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio, no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación,
cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Aquí como que ya fuéramos doctores en antejuicio, solo estar oyendo todos los días que hay antejuicio contra no sé quién, que antejuicio contra no sé cuántos, que ahora hay antejuicio contra todos estos, que el antejuicio aquí, que el antejuicio allá, etcétera, etcétera. Pero la esencia del antejuicio es que no se puede proceder a actos de investigación si goza del privilegio, de esa protección que le da la ley, de que no se puede iniciar actos de investigación, primero si no da lugar si ha o no da lugar a formación de causa. Es decir, no puedo investigar yo, por ejemplo, a un funcionario público que goza del derecho de antejuicio. Si le levantan el derecho de antejuicio, sí puedo yo, Ministerio Público, iniciar diligencias de investigación. Es decir, ya oficialmente puedo investigar. Puedo investigar si procede o no, iniciar investigaciones, pero cuando ya se declara con lugar el antejuicio. Pues, cuando la viabilidad de la persecución penal dependa del procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio, solicitará antejuicio ante la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución Política y leyes especiales. Esto, cuando dice la Constitución Política y leyes especiales, especialmente se refiere a la competencia, quienes son competentes para conocer del antejuicio de determinados funcionarios. Y esto es un privilegio político, porque podría ser de que a alguien se le ocurriera que se iniciaran acciones penales en contra de todos los funcionarios del Estado, se quedaría acéfalo el Estado, si a todos están procesados. No, por eso tienen el privilegio de gozar de ciertos prerrogativas, diría yo, que es el antejuicio. El antejuicio es que básicamente es que no se pueden iniciar diligencias de investigación si no ha sido declarado que da lugar a formación de causa. ¿Alguna pregunta con el antejuicio? Privilegio de ciertos funcionarios públicos, no de todos, por supuesto. ¿Alguna pregunta? Jorge Aníbal. La duda, por ejemplo, cuando un director... Le oigo muy lejos, fíjese. Cuando un director tiene antejuicio o goza de antejuicio... ¿Director de qué? Por ejemplo, lo que pasó en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí son magistrados, no son directores. Había el registrador de ciudadanos. Goza de antejuicio. Entonces, la ley le hace privilegio. Sí, entonces él fue relevado del cargo y pusieron a alguien interinamente. Pero estaba la duda si el antejuicio podía gozar esta persona que estaba interino o no. Esa es cuestión de interpretación, Jorge. Yo honestamente desconozco, pero es cuestión de interpretación. Por eso se dice que el primer juez de toda causa es el abogado. Las leyes se han hecho para interpretarlas, después las interpreta un juez, después las interpretan los magistrados de la Corte, de la Sala de Apelaciones, después las interpreta la Corte Suprema. En su caso, aquí no sé cómo vaya la jerarquía en este caso. Si hay cuestiones penales, obviamente tendrá que ir a un tribunal, pero habría que determinar, habría que ver en el tiempo, cómo estuvo en el tiempo las actuaciones que hubo
dentro de esa situación del registrador sustituto de Ciudadanos o el suplente, que sé yo, si fue en el tiempo de él, hay que ver tiempo y espacio. Desconozco eso para decirle, mire, esto es así, así. Andy. Silic, cuando también le están haciendo los antejuicios a los ministros que presenten todo lo ejecutado durante su gestión, no sé si ahí entra eso también. Que presente todo lo ejecutado no es, desde mi punto de vista, no es materia de antejuicio. Lo que sí es de que si de lo ejecutado desviaron fondos para otro asunto, hay malversación. Eso sí es materia de un antejuicio. Pero si ejecutó todo su presupuesto de conformidad con lo que se había planificado y no hay por dónde salirse, no. Ahora, si hay malversación porque le dio a los fondos otro destino, de ahí sacó para propaganda electoral del partido oficial, o para ir a hacer parrandas, o para hacer esto, y estaba destinado para comprar pupitres, por decirle algo, ahí sí hay malversación. Pero si no, no hay materia de antejuicio. No sé si está claro, Andy. Muchas gracias, Alic. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos, Lilian. Excepciones. Excepciones, 294. Artículo 294, excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos: incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrán asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir, en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por naturaleza, no requiera la instancia de legitimado o promoverla. Lea el siguiente. 295. Trámite durante el procedimiento preparatorio. La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente, sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Efectos. 296. Efectos. La cuestión de incompetencia será resuelta antes que cualquier otra. Si se reconoce la múltiple persecución penal simultánea, se deberá decidir cuál es el único tribunal competente. Si se declara la falta de acción, se archivarán los autos, salvo que la persecución pudiere proseguir por medio de otro de los que intervienen, en cuyo caso la decisión solo desplazará el apercibimiento a aquel a quien afecta. La falta de poder suficiente y los defectos formales de un acto de constitución podrán ser subsanados hasta la oportunidad prevista. En los casos de extinción de la responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda según corresponde. ¿Alguna pregunta de estos jóvenes? La incompetencia, pues ya sabemos cuáles son los casos de incompetencia. La falta de acción es cuando en los delitos de acción privada ejerce la acción de una persona que no está facultada para ello. Si ese fuera el caso, se archiva. En los casos de incompetencia es cuando hay algún problema de competencia por razón del territorio, se declara la incompetencia. Vamos a comentar un poquito en la próxima clase. Y la última es la extinción de la persecución penal. En estos casos se decreta el sobreseimiento. Sí, de Nilsson. Profe, yo tengo una duda porque en mis notas no aparezco sin nota. Ya le envié correo y no me respondió nada. Sí, no le puedo estar contestando inmediatamente, Nilsson, disculpe. ¿Usted estuvo al principio de la clase?
Obviamente no. Tarde. Obviamente no. Pero al principio de la clase hablamos hondamente sobre esto. Si usted mandó correo, tenga paciencia. Puso todos sus datos en su examen. Tengo Sí. 38 test que no tienen datos. Sí, puse todo. Así me dicen siempre. Ojalá que no sea su caso. Pero Bien, tenga bien. paciencia. Si me mandó correo, lo voy a ver y le voy a contestar. Está bien, gracias. Por eso hay que entrar temprano para estar atentos a todo. Y María de Jesús. Buenas noches. Fíjese que en el examen también venían dos preguntas que traían Esas preguntas fechas a las fechas. Ya no me siga. Son 4 preguntas. Y de esas 4 preguntas que tenían problema, les puse 4 puntos a todos. No las califiqué, sino que les puse 4 puntos a todos de una vez. Si la tenían buena, la tenían mala, 4 puntos a todos. Ah, ok, gracias, muy amable, licenciado. Y de una vez, porque no me equivoqué o algo pasó, no sé qué pasó, pero cuando estaba haciendo la clave del test me percaté de eso, y para no entrar que estaba bien, que estaba mal, que no la tenían bien, son 4 puntos malos que tienen todo de lo que registra la máquina. Todos, absolutamente todos. Licenciado, disculpe. Jeremy. Sí, licenciado, o sea, mi pregunta es que, ¿qué puedo, o sea, qué me recomienda hacer o no hacer o ya no seguir su clase por eso mismo? ¿Y por qué no la va a seguir si tiene 40 puntos todavía? El segundo parcial. Usted no se dé por vencido. Ah, pero sí sirve de amortiguamiento la anterior. Ah, por supuesto. Por supuesto, pero lamentablemente voy a revisar otra vez, Jeremías. Vale, Yo gracias. ya lo vi, pero voy a revisar y Vale, gracias, le agradezco. con gusto, Alexis. Licenciado, disculpe, con una consulta sobre los 4 puntos que usted habla de las 4 preguntas, ¿ya están incluidas en la nota que Ya pasaron del formulario? están incluidas en la nota. Ah, bueno. Es decir, que gracias, si tiene licenciado. 14, en su test aparece 10. Pero como cometí ese error, o la máquina, no sé, ni estoy averiguando, sino que no me quise complicar, y los 4 puntos los tiene usted ahí. Está bien, licenciado, gracias. Jorge. Buenas noches. La otra semana inician los segundos parciales. Mi pregunta es si clases la otra semana con usted todavía. Clases, toda vez el día que me toca clase no hay examen, tienen clase. Si el día que tienen examen me toca clase, ese día no hay clase. Gracias. Alexis. Marvin. No, licenciado, ya estuvo, disculpe, gracias. Marvin. Lixo, una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de poder revisar el examen en clase? Mire, no hay posibilidades, Marvin, porque no estamos para estos, porque la máquina, yo hago la clave y afortunadamente en eso sí nos ayuda bastante, porque corrige y hace lo que, ¿cómo se llama? Lo que la respuesta tiene. Y como cada pregunta tiene su instrucción. Sí, yo lo decía porque se puede equivocar el sistema, como usted dijo, no sabe ni qué pasó. Es que lo que sucede... No, yo creo que ahí fui yo el que me equivoqué en no poner que era de respuesta corta. Por ejemplo, esa del año, que era de respuesta corta. Y dejé como que era de respuesta múltiple y no lo corregí. Entonces ahí sí, mejor ya sé yo que pongo los 4 puntos sin qué ni para qué. Si usted tiene algún problema, escríbame. No, yo tengo duda porque realmente yo tengo 19. Bueno, si tiene dudas, problema. Escríbame. Va, está bien, Lick. Sí. Escríbame, hoy mismo escríbame. Muy bien, gracias. Bueno, joven, les dejo porque tengo que pasar a la otra clase. Feliz noche, Lick. Muchas gracias, Lick. Buenas noches.